Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. YPF es energía. Es polenta. Es energía pura. Es pura polenta. Clemente, hablemos en serio. Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovarse y ser líder, hay que tener energía. YPF es energía. YPF es el país. YPF es buen servicio. YPF es el país. YPF es buen producto. YPF es el país. YPF es buen servicio. YPF es el país. Es bueno porque es nuestro y es lo mejor del país. YPF es buen producto. YPF es el país. Compre YPF por argentino, por calidad. y por polenta. Son 3 razones. Y pesan fuerte. Hoy renuevo ese juramento. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa. 10 por la negativa, una abstención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Nos están cagando, nos estamos cagando de hambre nosotros. Le damos ya, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. ¡Qué semana! ¡Qué alegría interior en esta semana! Bueno, Carlos Elorza, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Bueno, gracias, Eduardo. Creo, sí, coincido con vos, creo que fue una semana que muchos argentinos esperábamos. Creo que ahora la mayoría del pueblo argentino lo está celebrando. Y creo que la dimensión de la acción política de Cristina es como la de los grandes intérpretes de la voluntad del pueblo, ¿no? Llegan a cada uno de los argentinos, y yo he visto reacciones en personas que realmente se muestran consustanciadas. Ha interpretado, ¿no?, el arte de conducir, decía alguno. Y creo que bueno, es una reparación muy grande. Es una de las tantas reparaciones que ha tenido que hacer el gobierno nacional. Damián Loretti, bienvenido. Gracias. En tu carácter de futuro presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, nuestro candidato Damián Loretti, bienvenido a Café Las Palabras. Gracias, gracias. Diana Conti, por fin se nos hizo. Bueno, sí, por fin se nos hizo. Para que no nos acusen de machista, tenemos a la mejor acá. Gracias, Diana. No, gracias a vos, Eduardo. Y bueno, ¿cómo recibiste esta semana? ¿Cómo fue esta semana? Bueno, fue un lunes glorioso cuando nos convocan con muy poco tiempo antes. Estén 11:30 en la Casa Rosada.
imaginábamos, pero teníamos la duda, y realmente un orgullo enorme, ¿no?, de tener a Cristina en la Casa Rosada tomando este tipo de decisiones tan corajudas, porque más allá que el pueblo argentino está feliz y emocionado en la calle, te para la gente y te dice gracias por lo que están haciendo. En realidad le dicen gracias a Cristina. Pero bueno, es una decisión importante llevar adelante todo esto con la responsabilidad de ya empezar a incentivar la producción, ¿no? Sí. Pero maravilloso. Damián, como abogado, como analista de medios, como hombre vinculado a defender periodistas, como autor intelectual de esa ley de medios, ¿cómo viste esa repercusión mediática respecto de esta decisión? Fue casi de manual. Los mismos sectores que se fueron oponiendo sucesivamente a la ley de medios, antes planteaban la no recuperación de las FJP, que decían las cosas que decían de aerolíneas, va alineado. Yo no soy un experto en análisis de medios, pero con un poco de consecuencia el relato es el mismo, tanto en los medios como en los sectores, en lo que estamos dirimiendo hoy de la interna de la vida gremial de los abogados, también se posiciona, porque tiene que ver con quiénes ponen publicidad y quiénes los asisten. Y forma parte de la misma parafernalia del poder. Y viste, hay como un seguimiento a ver qué va a decir Hillary Clinton, qué va a decir Obama, ¿no? Hillary fue a Brasil y bueno, y se va a expedir y no se expidió y entonces, pero ahora va... Pero fíjense lo que no esperaban. ¿Qué dijo Rajoy hace 2 años de esto? A ver, señor director, me gustaría, porque eso sería bueno que todos los medios mañana lo levanten, ¿no? Esta es una perlita que alguien encontró en internet. Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se puede poner en manos de una empresa rusa, porque eso nos convertiría en un país de 5ª división y, por tanto, no lo vamos a aceptar. Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa, que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. Qué cambio en 2 años, ¿no? Un cambio total, y aparte criticando una medida argentina que en la Constitución española está mucho más clara, la posibilidad de declarar de interés público y sujeto a expropiación los recursos, lo dice claramente. La nuestra también, pero entonces no se entiende, sobre todo cuando Repsol, según el informe que ha hecho en el Senado el ministro De Vido y el viceministro Kicillof, ni siquiera es puramente española, ya es una multinacional. Claro. Pero aparte, hoy en el diario El País de España, ahora, hace 20 minutos, media hora, salió que en Argentina estaban emitiendo este video que acabamos de ver, y entonces como justificando, diciendo, eso que hizo Rajoy hace 2 años está bien, porque ahora lo que no avaló él es que le expropien una empresa que ya estaba explotada. Esta es la explicación que da el diario del País de España respecto de este video, ¿no? Será el teorema de Baglini en versión madrileña. Explica bien cómo es el teorema de Baglini. El teorema de Baglini es cuanto más cerca se está del poder, menos se sostienen los principios anteriores. Claro. Esa sería la tesis final. Es un poco más compleja, pero acá da lo mismo. Cuando él era oposición y estaba en campaña electoral, planteaba nada debe ser cambiado, nunca las privatizaciones, que era lo que objetaban de las eventuales políticas del PSOE. Puesto en el gobierno, ya hoy lo que vos planteabas, no puede plantear la hispanidad absoluta de Repsol. No da, digo, era una refinería que se transformó en una enorme multinacional. Entonces, cuando habla de nuestro petróleo, también habría que considerar el nuestro. No. Y digo, es un tema de valor de libros, de qué tienen en cada sitio y quiénes son los dueños en cada sitio. Digo, Pemex forma parte del capital de Repsol y Pemex es 100% mexicana. Del Estado mexicano. Por eso el presidente dijo lo que dijo. ¿Qué sostiene entonces? Es el lugar donde juegan los principios y los negocios. Bueno, y en una de las áreas, creo que de Chubut, de Chubut, estaba la empresa oficial de petróleo de Chile también.
la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, asociado ahí a Repsol. Pero, ahora, yo lo que no entiendo es, en la actividad de Repsol, tiene sedes en lugares donde no hay una gota de petróleo y lo que sí hay es mucha financiera, mucho banco. Tiene en las Islas Caimán, que no hay petróleo, tiene en Suiza, que no hay petróleo, no sé. ¿Qué harían en esta sede? Sé que es lindo preguntarle a los invitados, porque se reflotó en estos días, mediáticamente también, la cuestión de la seguridad jurídica. Está una distinguida legisladora, un candidato a presidir el Colegio de Abogados de la ciudad, y juristas ambos. Sería interesante, una vez más, deben estar bastante aburridos ustedes, pero los voy a jorobar un poquito con esta idea. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la famosa seguridad jurídica y para quién el Frente Gremial de Abogados lo plantea como paradigma, ¿no? Porque siempre que hablan los abogados, Diana, ¿cómo...? No, bueno, no sé la visión de Damián. La seguridad jurídica, primero, es un concepto fuertemente acuñado en los 90. Bien neoliberal y significa el status quo que no puede cambiar para que unos pocos concentren todo, se aseguren, esa es la seguridad, y los demás seamos pobres explotados. La seguridad jurídica no te da la sensación que es lo que te dicen una vez. En el kirchnerismo está vetada la palabra, no hablamos de seguridad jurídica, porque consideramos que es un concepto absolutamente neoliberal de los 90, y que es la chicana con la que todavía, ¿no? Bueno, el PRO fundamentalmente la enarbola, un sector del radicalismo, el radicalismo no alfonsinista, digamos, el radicalismo de derecha, todo es la seguridad jurídica, la seguridad jurídica. En nombre de la seguridad jurídica, por ejemplo, el Congreso prácticamente no debería existir, porque... Claro, se planteó con la ley de medios Y también. luego el primero, y en todo caso... Si seguridad jurídica es cumplir lo convenido, en el caso Repsol quedó totalmente claro que el que no ha cumplido la concesión, el contrato, es Repsol, y que incluso ahora intervenida, bueno, ayer hubo que intervenir otra, YPF Gas. ¿Por qué? Porque ocultaban datos que incluso impidieron el control de cómo accionaban la empresa. Diana, ¿no te das la sensación que seguridad jurídica es la que hay que respetar una vez que firmaste el contrato? Inversiones a llegar es antes de firmar el contrato, ¿viste? Primero te dicen, si firmás vas a tener las inversiones. Y una vez que firmaste, tenés la seguridad jurídica, pero las inversiones no vinieron. Esto fue lo que pasó con Repsol, ¿no? Perdón. A ver, yo iría un poquitín más amplio y después nos metemos en tema. Cuando plantean por qué no antes, porque tiene que ver con el contexto internacional, con el peso del valor del barril, con el modo en el cual se exportaba petróleo crudo y se compraba refinado, con el desbalance económico que provoca eso en la balanza de pagos del sector energético, digo, y todo un concierto de situaciones, y además el bloque Mercosur ante la circunstancia de un embloque de la Unión Europea. Pero los franceses ya salieron a decir, la justicia acá es el justo precio, no es que no puedan expropiar. Dicho esto, la Constitución no dice que el Estado no deba meterse en la economía, ni mucho menos. Primer dato, acá no se está violando la Constitución. Segundo dato, ¿qué pasó en los 90, época que mencionaba recién, además del modelo de seguridad jurídica? Era que aquello que la Constitución no objetaba, lo colaban por vía de los tratados de protección recíproca de inversiones. Y ahí está el nudo de este debate. Sacaban la plata que esos tratados, en las condiciones que se firmaron en los 90, les permitía, pero en la parte de los anexos había techos. Y también tuvieron la inteligencia, al tomar esta medida, de prever qué es lo que iba a hacer la petrolera china. La petrolera china iba a la carga sobre varias empresas multinacionales de petróleo en otros lugares. Digo, esto es más allá de la estrategia de qué está pasando en el subsuelo argentino. Es un contexto más grande. Ahora, el Tratado de Protección Recíproca con España admite las expropiaciones pagando, lo voy a hacer muy resumido, pagando el valor adecuado. Lo que hay que subrayar es qué se considera adecuado si se contempla los activos, los derechos de explotación no realizados, el refinamiento no cumplido y los daños ambientales. Y el propio lucro cesante que deja la empresa al no haber reinvertido y llevarse la plata a España. El gran problema de los españoles es cuánta plata de Repsol y YPF Argentina no entra a la balanza de pagos española. No entra. Va a dejar de entrar. Es elemental. Claro.
Y no les vaya a pasar a los de Repsol lo que les pasó a Marzán, ¿no? Que el día que nosotros estatizamos Aerolínea, nos acusaron más o menos de cosas parecidas y a un par de meses lo tuvieron que meter preso ellos, a los mismos que nos tenían Aerolínea, pero por cosas que le hicieron a los propios españoles, ¿no? Sí. Vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a ver ahí, Gustavo Berger, cuál es su reflexión de esta semana muy distinta en la vida de los argentinos. Y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía. A ver, ¿cuál es la visión de un rubio peronista de esto que hemos estado hablando en el bloque anterior? Pues mira, para empezar, tengo un amigo radical que hace 2 años me dijo, me hago kirchnerista si estatizan YPF. A ver, ¿dónde? ¿Lo llamaste? Ya lo llamé. No, y vos sabés que pasó una cosa muy loca, porque con esto de YPF como que los gorilas que entraron, viste, se le cruzaron los cables y ahora ya entran a confundir, no saben si correr por izquierda, si correr por derecha, están como mareados, viste. El otro día me dice uno, bueno, porque lo que esta mujer quiere hacer es instaurar un régimen franquista, musolinista, nazifascista de derecha, con ideas marxistas para que seamos como la Cuba comunista. Ah, la pucha. ¿Viste? O sea, están ya como locos, están... y es increíble. Y apareció Macri en el medio. Yo antes me quiero solidarizar fuertemente con Antonia, la hija de Mauricio. Que pobrecita, ¿no? Despertarse a las 5 de la mañana y ver esa cara ahí en la oscuridad. Es como... Da como para una película de terror el título, ¿no? La cuna de Antonia, ¿no? Viste que Macri está como raro porque primero aparece y dice que está todo mal, pero después dice que si él es presidente lo va a mantener. Es como un chico, ¿viste? Que dice, cuando yo sea grande, ¿no? Que cuando yo sea presidente... Viste que Macri está así como en constante también contradicción. No es que pasó 24 horas y vio que a medida que la decisión de estatizar YPF estaba con mucho consenso en la opinión pública y entonces el tipo dijo, bueno, cuando yo sea presidente voy a seguir con esta. ¿No es ese cambio de 24 horas? Seguramente puede haber sido barba así. mediante. Vos ya sabés cuál es mi opinión con respecto a Macri, un poco lo estuvimos charlando la semana pasada, que para mí él es tan autosuficiente que se cree Dios. Entonces él cree que está más allá de todo. Es más, la semana pasada hablamos de cómo hubiese sido el mundo si Macri ¿Cómo era el fuese mundo? Dios. Si Macri Y fuese imagínate Dios. Macri como Dios, primera medida, el diezmo lo aumente a 20, digamos así como para empezar. Después dice que sin los recursos del Vaticano no puede hacer los milagros, así que pide el oro, el Vaticano no le da nada. Decide mandar un diluvio universal. Entonces le pide a Noé que construya un arca, Noé le presenta los planos, Macri los veta, fin de la humanidad, digamos, así sería como toda la historia. Pero traté de pensar cómo lo recordaría la Biblia a Macri, ¿no? Y sería algo más o menos así. Al primer día creó las bicisendas y los carteles amarillos, y al segundo día descansó, y al tercer día descansó, y al cuarto día descansó, y al quinto día descansó. Macri creó la luz, y al ver que la luz era buena, aumentó el ABL. Y así algunas más que después te voy a decir. Vamos a seguir conversando. Me gustaba tu interpretación, o sea, sobre el análisis sobre el porqué, seguridad jurídica, inversión. Yo no creo, vos sabés que yo creo que no va a pasar nada después de esta decisión política de Argentina, de estas condenas que nos mandan. ¿Sabes por qué? Porque no hay negocio que se haga con mayor inseguridad jurídica que la extracción de petróleo. Escúchame, está la guerra en Afganistán, en Pakistán y entran las petroleras. Está la guerra en Irak, están en pleno tiro. Escúchame. Muchas guerras son por el petróleo y en el medio, por las dudas, ya están sacando petróleo de antemano. Entonces esto... Bueno, si uno hace el cálculo exacto, me excede tomarlo, pero no creo estar demasiado equivocado en esto. ¿De cuánto sale efectivamente el costo del barril versus el precio del barril? Ahí está todo lo que vos estás planteando. Claro. Porque no puede ser que salga lo mismo en un lugar con conflicto bélico que sin el conflicto bélico. Claro. Pero hay otro detalle. Hay riesgo en el negocio petrolero en tanto explores. Claro. Si no explorás y fortaleces el refinado y la exportación de crudo que tenés, el riesgo baja. ¿Qué es lo que han hecho? Que es el problema que tenemos nosotros. O sea, vendieron a precio del que explora e invierte y no hicieron nada. Efectivamente, esa es gran parte del problema. Y si me dejas un par de detalles más respecto al famoso tema del par de palabras que no se pueden mencionar. Es tan prolijo el proceso que incluso se cumple hasta con el contrato de transferencia. En el contrato de transferencia hay una previsión por la cual el Estado argentino no puede revertir el proceso de privatización y quedarse con más del 50% de las acciones.
Al quedarse el Estado Nacional con el 26 y las provincias con el 25, hasta se cumple con las condiciones de caducidad que marcaba el propio contrato de venta. Eso no es un detalle menor. Claro. Y en el registro de la ley de expropiaciones, que es muy anterior a todo esto, ahí no se puede hablar de modificaciones post-tempus, nada. Hay una previsión de que todo esto tiene que ir al Tribunal de Tasaciones, y si no a la justicia. Hay que ver por dónde deciden ir, pero primero tiene que ir a discutir el valor del bien físico y de los derechos, insisto, acá hay derecho de exploración, etcétera, también tienen cotización, primero al Tribunal de Tasaciones, que es lo que dice la ley de expropiación. Más aún, la ley de expropiación dice que en caso de no bienes físicos, sino de otros bienes, se fijarán las condiciones oportunamente, que es lo que hace el proyecto de ley. Dice todo a tasación y después discutan. Con lo cual está cumplido. Si llegan a tener que revisar los costos de exploración, las facturas va a haber que mirarlas bastante bien. Las de Repsol, digo. Si te traen facturas de que exploraron algo, va a haber que mirarlas, a ver dónde la hicieron, si están un poquito dibujadas, quiero decir. Es que es demencial que te digan paguen lo que nosotros estamos pidiendo. Sí. Eso no es lo que dice el tratado, que dice valor adecuado. Claro, el proceso es la adecuación. Tal cual. Y respecto de las dos palabras que no vamos a mencionar más, pido disculpas si mencioné, dije la palabra tabú, a mí hay algo que siempre me subleva mucho sobre eso, que es para el sector que agita esa frase de la inseguridad jurídica, a mí nunca me cerró la idea de cómo a un pueblo entero le quitaron una constitución nacional en el año 55, de la que además no se ha vuelto a hablar, salvo nosotros en las reuniones, y en estos días, a mí me parece que para Arturo Sampay, de donde esté, y de los constituyentes del 49, también debe ser una situación de reparación, ¿no? Sentí lo mismo con Arturo Jaureche y la ley de medios. Digo, en algún lado deben estar esos espíritus, bueno, por acá anda, ¿no? Don Arturo y el señor. Pensando que todo eso no fue en vano, ¿viste? El artículo 39 y 40 de la Constitución de 49 y algunos más que siempre recordamos, 37, 38, iluminan el 39 camino. y 40. Y tantos Ahora, otros. vos nombrás la palabra Constitución justo cuando está Diana Conti. Vos sabés que Diana, cuando habla de la palabra Constitución, se arma uno de pelote lindo. ¿Y cómo estamos con aquel tema que tampoco nos dejan hablar de ese tema o no? Prohibido hablar no está, y de hecho no formalmente dentro del Congreso, pero el tema se habla, porque en realidad mucho de la Constitución del 94, en sus aspectos buenos, por ahí habría que profundizarlo. Otro tema que se habla es si uno hiciera una reforma constitucional, ¿qué modelo institucionalizaría de país? Porque la Constitución del 94 se reformó sobre la base de la Constitución del 53-60, que es de corte totalmente liberal. O sea que hay mesas de discusión. Bueno, creo que ahora en Facultad de Derecho, Zaffaroni, Barcesat y otros van a hacer un debate. Obviamente en el Congreso parlamentario vino acá a este programa y planteó desde el principio de año. Fue una idea interesante. Él decía que la reforma constitucional que él aspiraba tenía que servir, entre otras cosas, para poder desmontar el Estado que quedó constitucionalmente post-90. ¿no? Claro, o sea que, bueno, es probable que en algún momento haya una reforma constitucional. Ahora, no está promovida por ahora desde la señora Presidenta de la Nación. Pero nosotros entre abogados cada vez podemos... que dice no soy eterna, y cuando anunció la privatización de YPF volvió a decirlo, no soy, porque yo no soy eterna, esta no es una medida para este gobierno, es una para las generaciones futuras y los próximos gobiernos. Yo cada vez que dice no soy eterna tiemblo y siento que me reta con un puntero, pero a mí me gustaría que ella tenga ganas de intentar algo por el estilo. Yo insisto, para mí es una líder indiscutida. Junto con Néstor, hacía años que no teníamos esa recuperación de la autoridad presidencial, de la toma de decisiones a favor del pueblo. Es un proceso muy interesante el de la Argentina, con obstáculos, escabroso, pero por eso mismo hay que tener determinadas fortalezas y aptitudes para poder conducirlo. Y yo creo que Cristina emergió, y muerto Néstor, como una política
que sobresale por el resto de los dirigentes políticos del país notoriamente. ¿También? Estoy de acuerdo. La caracterización, yo la he tratado muy pocas veces personalmente, pero la caracterización es fenomenal. Es así. Damián Loretti, desde la presidencia del Colegio Público de Abogados, va a ser el que va a forzar. Esto es lo que va a salir mañana en los medios. Seminario para... un titular. Sí, mañana sale en todos lados. Pero el perfil del colegio del Frente Gremial de Abogados al que apuntás, el que soñaron cuando armaron esta movida que empezó, como me decía alguien, los primeros días lo ningunearon y ahora ya les tiran con todo lo que pueden. Bueno, si hicieron una campaña de fichas truchos. ¿Me permiten ir a un corte y en el próximo bloque vamos a puro colegio de abogados, puro abogado, a pura constitución? Nos vamos a quedar ahí porque no solo hay ideas muy inteligentes para agregar a una reforma constitucional, el sistema parlamentario que propuso tu ex socio Raúl Zaffaroni, ¿no? Está para que lo conversemos ya que somos 4 abogados en la mesa, ¿no? Bueno. Vamos a un corte y ahora en el próximo bloque vamos a puro abogado. Y al tiempo que pasa me mira con ganas, pasan 2. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar. En ese extraordinario acto que se hizo los otros días, aparte me gusta el lugar, Unión y Benevolencia pertenece a esos lugares. Debo serte franco, Damián, he participado de casi todos los actos comiciales del Colegio Público de Abogados de los últimos años y debo decir que el fervor militante que yo sentí en el acto del miércoles fue algo extraordinario. Siento, huelo, percibo que algo nuevo puede aparecer. Bueno, la verdad estamos muy, muy contentos con ese acto. 600 personas en el Unión de Benevolencia, con mucho apoyo de muchos compañeros con los cuales he militado hace mucho tiempo, Carlos Tomada, Mariano Recalde, Julián Álvarez, estuvo Mario Kestergon. Mario Kestergon estaba Diana, se aplaudió mucho la adhesión de Diana Conti. Porque no estaba en la sesión. Sí. Bueno, hubo muchos legisladores que... Había varios legisladores que mandaron Guado de Pedro. Guado, Martín Sabatella también. Estaba la viuda de quien era mi maestro en la facultad, Mario Landaburu. Ah, sí, bueno, tuviste unas palabras para con él. Así es que, bueno, la verdad fue un acto hermoso, muy, muy conmovedor. Sobre todo cuando se encarnan, quien le toca, en mi caso, ahora conducir la fórmula, las expectativas y el reconocimiento de historia de militancia. Y eso, la verdad, ¿te puedo decir una no estoy cosa? acostumbrado, digo, eso me conmociona cuando pasa. Pero Damián, ¿te puedo decir una cosa? ¿Podés hablar 2 minutos de Mario Landaburu, que merece, viste, tanto como las elecciones, porque me pareció un nombre importante que tiraste sobre la mesa y por ahí las jóvenes generaciones no saben quién es Mario Landaburu? Mario Landaburu fue el secretario general de la Asociación Gremial de Abogados, fue el abogado de la CGT de los Argentinos, de Ongaro, de Walsh, fue uno de los principales impulsores de la causa 13, que fue la primera causa que se hizo en el proceso de la vuelta a la democracia con Alfonsín, cuando se juzga a las juntas. Fue el segundo titular de la materia de Derecho a la Información, que es donde yo empecé como auxiliar de cátedra. Ah, de ahí viene tu vocación. Claro, ahí empecé como ascensorista y llegué a gerente general. Bueno, después fue defensor oficial. Antes de ser defensor oficial en la casación, tuvo una situación muy desagradable. A partir de que cuando era camarista en lo penal económico, fue uno de los primeros que fijó el tema de los 2 años como plazo razonable para la prisión preventiva, ordenó la libertad de 2 personas que estaban sujetas a procesos de hacía mucho tiempo y le iniciaron una campaña brutal de difamación a él y al otro camarista, que terció en un juicio político con el cual quedó enormemente enojado. Pero el fondo del tema era que no se bancaba la corporación aplicar el Pacto de San José de Costa Rica, mucho antes de la 24390. Digo, era un tipo que en los 60, como decía él, arrancaba a los presos de las cárceles. Es el abuelo del movimiento de derechos humanos. Sí, sin duda, qué generaciones. El programa pasado le hicimos un homenaje a Eduardo Luis Duhalde. Y si vos lo ves, Rodolfo Ortega Peña, Mario Hernández, Hipólito Soler Irigoyen, que lo tenemos vivo y que realmente, a mí siempre digo que Hipólito
es el único argentino que yo conozco que ha arriesgado la vida tantas veces para defender a gente que jamás pensaría como piensa Hipólito. Porque Hipólito Solano Irigoyen es radical, desde la H hasta la N de Irigoyen. Pero... Y sin embargo el tipo fue a defender a los... Con Landaburu fueron a Trelew. Bueno, él estaba allá con Mario Amaya y lo recibe a Landaburu, lo recibe Eduardo Luis Duhalde, pero ahí en Trelew no había uno que podía ser radical en el futuro. Después fue al Cordobazo, no había uno que podía ser radical y después tuvo de abogado de la Secretaría de los Argentinos. Sí. Qué generación esa, ¿no? Tuvimos maestros nosotros, ¿no, Diana? Sí, realmente. Uno se mira en esos espejos. Y aparte escribían estos atorrantes, porque ¿cómo podían hacer? Atendían el estudio jurídico. Yo creo que Eduardo Luis Duhalde, yo tengo 15 tomos del Centro Editor de América Latina de Historia Argentina hecha por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Yo decía, ¿pero a qué hora escriben estos tipos? Daban clase en la facultad. Además escribían con Olivetti. Con los Olivetti, ¿no? Con los deditos. Sí, pero era su vocación, su pasión. Y aparte escribiendo también, sentando doctrina, pero doctrina popular, doctrina de defensa, ultranza del humano. Pero bueno. Con este homenaje a Landaburu, siga usted, Loretti. Bueno. Se vota el martes. Se vota el martes en el colegio. ¿Cómo el número de la lista? 59. ¿Abogados para todos? No, se llama Frente Gremial de Abogados como homenaje a la Gremial de Abogados. Frente Gremial de Abogados, pongamos ahí, en el día martes votamos desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. En el colegio público. Ahí en Corrientes 1441. No se equivoquen de Todas las mesas están ahí. No equivocarse de día tampoco. No. Es el martes que viene. ¿De 8 a 6? De 8 a 6. De 8 a 18. Y bueno, la propuesta nuestra tiene que ver con este enlace de la historia, del cual somos tributarios, y con la perspectiva de un colegio para todos. Y, digamos, en tren de ser relativamente austero de palabras con esto, ¿qué pretendemos? Hoy un periodista me preguntaba por radio, ¿ustedes van a una elección en la cual se discute en el microcentro, a Barraca no le importa nada? Y digo, mire, usted dio en la tecla. El problema es que lo que ocurre en el colegio no le importa al resto de los ciudadanos. Y eso es un problema muy serio. Es la representación de todos los abogados matriculados que trabajan litigando o haciendo otro tipo de trabajo. Porque ahí también hay otro mito, que el único abogado es el que litiga. No es cierto. No, claro. Entonces yo le decía, ¿sabe qué ocurre? El colegio, digamos, los dos que contienden con nosotros fueron presidentes del colegio antes. Razón por la cual lo que digo está demostrado en la historia de la gestión del colegio. El presidente de la Corte, Lorenzetti, cuando inaugura el año judicial, dice el caso más importante que tiene la Corte entre manos es Matanza de Riachuelo, que nace como un caso invisible, en Villa Inflamable, y hoy involucra a 5 millones de personas que viven en la Ribera. Yo me imagino un colegio público, y lo digo en cada acto que puedo, que plantee un memorial de amigos del tribunal frente a la Corte sin transformarse en parte y sugiera estándares de protección de derechos humanos de las personas que están involucradas ahí. Muy bien. El Ministerio Público Fiscal sacó una serie de directivas para los fiscales en casos de apremios. ¿Por qué el colegio no hace lo mismo? Sobre todo para los abogados jóvenes que generacionalmente tienen amigos que son históricamente los que sufren los apremios son los pibes. Este tipo de planteo, digo, que el colegio se apropie de un movimiento que está existiendo en la Argentina de expansión de derechos, que obliga a los abogados no volver a estudiar, volver a pensar qué hacen con el derecho. Ley de salud mental, ley de medios, ley de migrantes, ley de refugiados, protección a la mujer, protección al niño recién nacido. En todos estos cuerpos legales hay algún artículo que referencia un principio de universalización de acceso a la justicia. En todos los casos de resguardos judiciales puntuales. El colegio, nada. Instrucciones precisas de qué hacer. El fallo reciente de la Corte sobre aborto, el colegio de Ciudad, que va en una lista opositora a nosotros, lo ha repudiado. Dice que es un serio desacierto. Pero el silencio frente a la posibilidad de que el colegio plantee incidencia en la redacción de los protocolos en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que pide la Corte para ejecutar el fallo. Digo, se desconoce el efecto expansivo. No, es que no se pronuncian porque están en contra de esto, sino no es que no se pronuncian. Pero el problema no es que estén en contra. Y por eso insisto, un fallo de la Corte tiene efecto expansivo de reconocimiento de derechos, crecimiento de derechos humanos paulatinamente todos los días. Entonces, formular ese tipo de propuestas exceda si me gusta o no me gusta el fallo.
Claro, tenés que saber dónde te parás. Hay que ver cómo se promueven derechos desde una organización así. Y no solo los derechos de los abogados, que nosotros tenemos algunas propuestas que los demás no hacen, sino entender qué le puede aportar el científico del derecho, sobre todo si nació a la profesión desde una universidad pública, con el compromiso que tiene el graduado en una universidad pública con el pueblo que sostuvo su educación. El problema es más grueso que los abogados. El problema es más grueso que el colegio. ¿Cuál es nuestro rol para pensar el derecho en una sociedad que exponencialmente va creciendo en derechos? Creo que planteabas también, leí en alguna declaración, algo como la función docente que se deja de lado, que es que el pueblo sepa qué derechos tiene. Después el operador será el profesional. Eso es casi para mí una provocación, porque como yo participé en la redacción de la Ley de Medios, caminé todo el país junto a Mariotto, fundando este tipo de nuevos paradigmas. Y eso tiene en parte que ver con la defensa de las incumbencias profesionales, que está muy bien, con el crecimiento de las fuentes de empleo para los abogados, que también está muy bien, pero también para que exista una situación de educación jurídica, si se quiere, comunitaria, que no alcanza con decir los abogados sabemos derecho, vení consultanos. Porque a veces la gente no sabe ni siquiera que tiene un problema jurídico. Es terrible el eslogan. Los únicos que saben derecho son los abogados. No es verdad. Yo te aclaro que primero de derecho sabe la gente común. Después nosotros lo dogmatizamos. Pero digo, aún así... Nosotros, dijo el Mosquito Yeri, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, ¿cuál es el derecho? Pero digo, hay una concepción del derecho de para qué sirve. A mí me gusta usar una frase de un autor italiano, se llama Ferraioli, que dice la ley del más débil. Y eso pone en juego no solo la votación del colegio, sino qué es lo que uno piensa para qué sirve el colegio. Claro, imagínate un colegio al colegio en un actor protagónico en la vida. Pero imagínate un colegio público que se oponga a la ley de medios, el colegio de la Ciudad de Buenos Aires, no el público se opuso, con argumentos que yo no comparto para nada, pero no el problema no es que los comparta yo, el problema es que no los comparte el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, que dijo que era un modelo la discusión y un modelo el texto. Entonces creemos que tenemos razón, no que podemos ganar porque somos muchos. Creemos que tenemos razón en repensar el rol del colegio. Podemos ganar porque somos muchos, aparte. Pero digo, aunque no ganáramos, estamos tratando de plantear cosas novedosas que los abogados no están acostumbrados a escuchar. Que hay un problema serio en la relación de trabajo de los jóvenes en los estudios grandes. El 2% del trabajo negro en la Argentina está representado por estudios jurídicos y contables. No estoy diciendo todos los abogados están en negro, nada parecido. Digo, además de un problema laboral, hay un problema de reconocimiento de la dignidad profesional, sobre todo entre colegas. Los jóvenes nos han contado en la campaña cosas que yo, no es que lo ignorara, pero en algunos casos uno lo relata y cree que es un mito. Tiene acceso a los estudios grandes puede ignorarlo. Sí, claro. Existen lo que se llaman los pateadores, que les cobran por expediente visitado. O les pagan. Les pagan por expediente visitado. Hay otros casos en los cuales le dan una planilla para ir a una mediación, sin instrucciones de hacer otra cosa, entonces la cierran, vuelven y dejan eso en una mesa de entradas y después pasa la factura. Eso hay un problema serio, no de condición laboral, hay una condición ignorada de pares entre los abogados. Los abogados en relación de dependencia con el Estado no existen en la discusión de colegio, no están interpelados. Nosotros queremos promover un mecanismo de reconocimiento, como existe en la universidad, de publicaciones con referato y de investigaciones. Son pocos los abogados que investigan para publicar. Hay muchos que investigamos en función de causas. Claro. Pero eso hay que validarlo, hay que hacer crecer exponencialmente las publicaciones. Me gustó una cosa que dijiste en el acto, que es por qué el colegio no se abre para los abogados del Estado, los abogados que trabajan en el Estado y que podría capacitarlos. Mira, estoy caminando organismos, no te digo no sabía que existían, pero a veces no sabía ni dónde quedaban. Y cuando le consulto a los colegas las perspectivas, plantean este tipo de cosas. Y cuando pregunto cuántos han votado en la última elección, no llegan a la mitad. ¿Por qué no se sienten interpelados? Vota el 25% de un padrón enorme. Imaginémonos decenas de miles de abogados apoderándose de su herramienta gremial. Y lo mismo con los jóvenes. La presencia de Sub-30 del otro día era conmovedora. Es verdad. Entonces, la cantidad de pibes que nacen a la profesión y no tienen respaldo y que el colegio no les presta la debida atención, bueno, nosotros queremos trabajar fuertemente eso y tenemos una enorme lista de jóvenes y muchos de ellos militantes de derechos humanos en la lista de la Asamblea de Delegados. Una pequeña reflexión suya sobre los abogados, Gustavo, y vamos al corte. Antes que nada, pedirle a la gente que venga a ver un Rubio Peronista a la Manzana de las Luces los sábados a las 21:30 y los domingos a las 20 con entrada libre.
y que hay un mail para reservar, que es unrubioperonista@yahoo.com.ar, y contarle a la mesa que yo soy hijo de padres separados, que cuando mis padres se divorciaron, el abogado decidió que el que se quedara con la mayor parte de la plata también se quedaría con los hijos, y bueno, me fui a vivir con el abogado. Vamos a un corte y volvemos. Vamos a un corte y volvemos. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan. Que el tipo estaba formado. No, porque lo que yo creo es que, aunque el kirchnerismo ha intentado actuar en el Colegio Público de Abogados, para que la gente entienda, hay la gente de un colegio de abogados que es de derecha y ultraconservador. Esos van a llevar una lista. Quienes están, que quieren seguir con el control de gobierno, y hemos nosotros en algún momento tenido alguna incidencia allí. Pero lo que logró Damián, realmente, porque yo estuve en la cocina del otro lado, no como él lo ve, sino escuchando, sin ser yo la candidata, sino que era él, o sea que podía escuchar lo que quisiera y podían decir lo que quisieran, como la figura de él, que es un kirchnerista puro, concitó que a ganar o perder se alinearan allí nuestros grupos kirchneristas de todas las generaciones y sobre todo los juveniles, con una vocación de militancia total. Y yo creo que es muy importante si pudiéramos obtener que Damián gane el colegio, porque sería un contrapeso con el otro colegio, aunque el público sea con ideologías absolutamente contrarias. O sea, estaríamos a tono con lo que va pasando en la Argentina. Absolutamente. Que todo lo que es progresista, peronista, kirchnerista, nos vamos colocando de un lado y va quedando solo, descansando el macrismo. El macrismo que casualmente, esto me hago cargo yo, me dolió que este Colegio Público de Abogados salga a defender que no se toquen los depósitos judiciales del Banco Ciudad, salga a defender al macrismo, y nada dijo sobre los 122 vetos que Macri hizo sobre las leyes votadas en la legislatura de la ciudad, ¿no? Bueno, en realidad no se tocaban los depósitos, se reorientaba el banco al cual ir. Al Banco Nación. Del Ciudad Nación en función, como dice el proyecto, y ahí de Ana Conti. Por ese Poder Judicial de la Nación, los depósitos de los cuales se está hablando. Digo, son los juicios que van no a los tribunales de la ciudad, sino a los tribunales nacionales. Exactamente. Bueno, hay ciertas cosas que parecen incomprensibles. Hacer más presencia para quejarse por eso, que quejarse por el atropello institucional de más de 120 vetos a leyes que contaban incluso con la propia participación del bloque macrista. Y hasta podemos decir, está bien, pasaron los vetos. Yo creo que hay un tema en la historia legislativa de la ciudad mucho más complejo. El año pasado, a propósito de las protestas sindicales en los medios de comunicación, se modificó por decreto de necesidad de urgencia, violando la Constitución de la ciudad, violando la Constitución Nacional por reflejo y violando cualquier elemental tratado de derechos humanos que reclama el principio de legalidad formal, como somos todos abogados, pero los que ven no, aclaro, la legalidad formal en las medidas represivas implica que lo tiene que hacer un cuerpo con representación plural de acuerdo a los procedimientos constitucionales. Los únicos que salimos a protestar que se había violado todo este conjunto de normas cuando se modificó el Código Contravencional por decreto de necesidad de urgencia, en un párrafo especialmente dedicado a los trabajadores de los medios, que eran los únicos que podían frenar la producción de un medio de comunicación, la salida o la emisión, nada, silencio. Damián, el martes, ¿a dónde nos juntamos a la noche para celebrar el triunfo? Pasar por la puerta del colegio y ahí elegimos. Primero vamos a votar, vamos Tengo a un restaurante militante favorito. Sí. Si puedo anunciarlo, que es dale. el gordo Javier Urondo. Muy bien. Diana, muchísimas gracias. Les quiero hacer un regalo. Este libro, que es un trabajo, muestro uno a cámara, como me dice, que es un trabajo muy serio, que se llama Proyecto Umbral, que fue desarrollado por intelectuales que merece la pena que algún día pasen por nuestro programa. Está Giglini, me voy a poner los anteojos para...
Gustavo Sirigliano, Daniel Esteban Di Bartolo, Jorge Bolívar, José Luis Di Lorenzo, que fue quien se preocupó junto con el Coco Manuquian, el editor de Sicus, Armando Porati, Hugo Chumbita, Mario Casalla, Oscar Castellucci, Catalina Pantuso, Francisco Pestaña y Víctor Santamaría, que son los que han trabajado en este proyecto. Merece la pena difundirlo. Muchas gracias. Consumirlo y después proclamarlo. Muchas gracias. Un rubio peronista. ¿Por qué un rubio peronista? Antes que nos vayamos. Sí, porque los rubios también comemos choripán, tomamos vino. Y en realidad es un poco explicar mis orígenes. Yo soy peronista en un barrio bien de zona norte, donde el rubio peronista parece que no pega. ¿Viste? Son cosas opuestas como el yin y el yang, como el agua y el aceite, como Carrió y la coherencia, ¿no? O sea, opuestas. Así que estamos presentando este espectáculo unipersonal. Estoy en compañía de maravillosos asistentes que facilitan toda esa tarea. En la Manzana de las Luces, los sábados a las 21:30, los domingos a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Y pueden reservar sus entradas, porque es una sala chiquita, a unrubioperonista@yahoo.com.ar. Y te dejo una última reflexión con respecto al tema YPF, porque en estos últimos días pasó de todo en España. ¿Viste? Perdió el Barça, perdió el Real, el Rey se quebró la cadera, perdieron YPF. Así que me parece que nunca mejor utilizar la frase que el rey fue meado por los elefantes. Muy bueno, muy bueno. Pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar.